Suscriptores, ¿cómo están? Recuerde que su canal Winter ABC está para servirles. En esta ocasión les voy a traer una información importante de la renta básica y quiero que la escuchen directamente de los senadores que han hablado días atrás para que ustedes entiendan qué es la renta básica. Es un salario mínimo por 3 meses, ¿no? Un salario mensual por 3 meses, para más o menos 9 millones de hogares, o sea, una cantidad grande que debería ser de verdad para una vida digna. Vamos a escuchar las intervenciones de algunos senadores para que ustedes se estén empapando más del tema del proyecto que sí está radicado en el Senado y que Dios permita que lo apruebe. Cordial a todas y todos los periodistas que nos acompañan, a las organizaciones sociales que nos acompañan, por supuesto, a los colegas senadoras y senadores con quienes compartimos esta tarea de construcción y de presentación de este proyecto de ley de renta básica. Igual al profesor Garay, que ha sido un gran acompañante en todo este proceso. Estamos radicando hoy 54 senadores de la República el proyecto de ley de renta básica de emergencia que modifica y amplía decretos ley de emergencia económica expedidos por el gobierno en el marco de la crisis de la pandemia. Esta es una atribución que tiene el Congreso a la luz del artículo 215 de la Constitución Nacional, que le entrega la responsabilidad de examinar los proyectos de ley y la facultad, repito, de ampliarlos, de modificarlos o de derogarlos en el lapso de un año. Esta atribución constitucional no tiene límite para el Congreso, es una facultad de control político que le permite al Congreso intervenir esos actos administrativos, esos decretos leyes de emergencia económica. Estamos entonces interviniéndolos para crear la renta básica de emergencia. Es una construcción que hemos hecho 54 senadores, todos hemos trabajado en la discusión de los contenidos, de la inspiración de este proyecto. Yo no soy sino su vocero en este caso para presentar las características fundamentales del proyecto, pero nos pertenece a todos la autoridad intelectual y política de esta iniciativa. Este proyecto le entrega a 9 millones de hogares colombianos una renta básica de un salario mínimo mensual durante 3 meses en una etapa inicial que puede prorrogarse posteriormente. 9 millones de hogares, un salario mínimo durante 3 meses. Esos 9 millones de hogares son aproximadamente 30 millones de colombianos, es decir, el 60% de la población colombiana. ¿Dónde están estos hogares? 6.8 millones de hogares pobres, vulnerables, que no tienen ingresos, que normalmente en una vida normal del país se sostienen con el rebusque. Y 2.2 millones de trabajadores vinculados a micronegocios o trabajadores independientes y por cuenta propia. Entre esos dos grupos de población están los 9 millones de hogares, 2.2 millones de trabajadores de micronegocios o trabajadores independientes y 6.8 millones de hogares pobres, vulnerables. Este programa de renta básica le fue presentado por este grupo de senadores al gobierno hace varias semanas.
Tuvimos conversaciones con el... Bueno, voy a presentarles ahora también la intervención de otro senador. Este aspecto. Este es un plan que, por supuesto, le genera un beneficio enorme a un número grandísimo de familias colombianas que están sufriendo lo indecible. Pero esto tiene un efecto que hay que resaltar también, y es que la economía nacional se está hundiendo en lo que tiene que ver con la generación del empleo y con la generación de riqueza, de actividad económica en general. En la medida en que transferimos estos recursos importantes a la gente más pobre de Colombia, ¿qué es lo que va a suceder? Que ellos van a comprar más. Y si ellos compran más, pues estimulan el desarrollo económico. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces va a vender más el comercio, va a poder vender más la industria, más el agro, y todo eso termina como generando una especie de círculo virtuoso, llamemos, que tiene que ver con el desarrollo del país. Uno de los impactos más negativos de esta pandemia es que la economía, que ya venía muy mal, o que ha estado mal casi que desde siempre, pues se está hundiendo todavía más, y esa es parte de la complejidad que tiene nuestro futuro. Entonces, esta es una propuesta que está pensada en función no solo de quienes van a recibir este respaldo directo, esta renta básica, sino del conjunto de la economía. Muy importante señalarlo. Bueno, lo otro es señalar esto. Ya lo mencionó Iván, el doctor Carrasquilla, pues en representación del gobierno nacional, nos rechazó esta propuesta. Nos rechazó esta propuesta en el día de ayer, salió la noticia en la prensa diciendo que no acogía nuestra propuesta. Y esto en parte está vinculado a que en este gobierno, el doctor Carrasquilla y el doctor Duque tienen una actitud cicatera de no darle a la economía y a la sociedad todos los recursos que se requieren. Miren ustedes la cifra, que es realmente impresionante. Acaba de salir un estudio de la Universidad de Columbia en Estados Unidos que dice que Colombia tiene 76 países del mundo han hecho un esfuerzo fiscal, o sea, del gobierno más grande que el que viene haciendo Colombia. Entonces, en parte nos niegan la propuesta, es porque, claro, esta propuesta le cuesta plata al gobierno, no puede ser de otra manera. Miren ustedes las cifras, que son impresionantes. El gasto fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto, que es como se mide esto. Japón, 21%. Austria, 15,57%. Irán, 14%. Estoy dando países. Polonia, 11,6%. Brasil, 8%. ¿Saben cuánto dice esta universidad que está poniendo Colombia? Este gobierno, el del doctor Iván Duque, 2,8%. Menos del 3%. Entonces no nos sorprendamos que cualquier cosa que tenga que ver con gasto los impresione muchísimo. Pero hay una cosa que es muy mortificante y que la quiero denunciar, porque esto es todo un problema el que tenemos. En el día de ayer, cuando sale Carrasquilla y nos niega la propuesta, aparece en un diario económico muy conocido de Colombia, aparece un titular, Duque, o sea, Duque, entre comillas. Sumados subsidios, ayudas y créditos son 11% del PIB, o sea, del PIB. Entonces, cualquiera que no esté muy al detalle en las cosas dirá, pero no son menos de 3%, según dice la Universidad de Colombia, sino son 11%. Y además, dice Duque también, pone al país en una posición global importante frente al tamaño de la economía. No, esa es una manera astuta de presentar las cosas. Eso contiene una falsedad, porque mientras lo que yo mencioné no incluye créditos pues a la ciudadanía, lo que dice Duque sí los incluye, pero claro, para el que no esté al detalle de estas cosas no se entiende, y entonces lo que hace Duque es la astucia de poner a Colombia inclusive bastante por encima del promedio, cuando, repito la idea, hay 76 países del mundo que están aportando más sus estados a esta necesidad. De ahí que sea tan importante que los colombianos entendamos esto bien y que respaldemos con todo entusiasmo, porque este es un problema finalmente de la lucha política, respaldemos para que esta propuesta que nosotros estamos haciendo salga adelante, porque es la que necesita la sociedad, todos los colombianos, sin distingos, todos los colombianos. Esta es la propuesta que necesitamos para darle, llamemos, un estartazo a la economía, para que la economía y las relaciones sociales se atiendan como debe ser. Gracias, senador Robledo. Para mí, yo creí que Carrasquilla era un berraco hasta hace unos pocos días. Y yo creo que él mismo se debe estar dando cuenta de que no es tan berraco como él cree. No ha sido capaz de tomar una decisión audaz, que se salga de los cánones a lo que él está acostumbrado. Él parece para mí como una especie de figurita bonita para que la banca internacional siempre esté tranquila.
Usted pone a Carrasquilla ahí y sabe que no va a pasar nada para la gente, para los pobres, para la sociedad, para las personas vulnerables. Entonces, insisto, esto es para la economía de pobres, es una medida audaz, es un proyecto de ley audaz que otros países como los dueños del capitalismo, como Estados Unidos, etcétera, lo vienen haciendo. Entonces, es una economía de pobres. La reforma tributaria, como muy bien lo dijo el doctor Lara, es para redistribuir la riqueza, no para que sigan acumulando. Y yo siempre he venido tocando el tema de los bancos porque para mí, para salir de esta crisis financiera en la que vamos a estar todos, esta crisis tiene que tener la salida o el toque de los bancos. Pero si el señor Carrasquilla sigue siendo cómplice con ellos para que se ganen billones de pesos y billones de pesos, y no haya una decisión política de ponerlos en cintura, es que ya a día de hoy creo que van 3 billones de pesos que se han ganado en el primer trimestre la banca. El Banco de Bogotá se está ganando 46.000 millones de pesos más que el año pasado, o sea, 700.000 millones, más de 700.000 millones de pesos. ¿Y cómo así que hay una cantidad de personas que se están muriendo de hambre y no podemos tocar esto? Entonces, yo creería que tiene que pasar por aquí el sector financiero, claro que no para que sea intermediación de los créditos, etcétera, sino que se tiene que meter ahí. Mire, por ejemplo, lo que pasó con el FOME, que aquí no hemos hablado de eso. Recogieron 24 billones de pesos. Durante 15 días le estuve preguntando a Carrasquilla en qué te gastaste la plata. A día de hoy no nos ha dicho en qué se la gastó, pero que ya se la gastó toda, fue lo que nos dijo. Y usted habla con todos los alcaldes de Guaynabo y nadie ha recibido nada. Entonces la plata es para pagar deudas viejas, para que los señores de los bancos compren títulos de deuda pública y se ganen 6% y 500 millones de pesos, y para repartir mercados. Yo no he visto nada más. Entonces, quiero decirle que los bancos tienen que ser una decisión del gobierno, como bien lo explicaron los compañeros míos. Si el gobierno hoy quisiera tener la voluntad política, lo pudiera hacer a través de decreto. Pero tengan la conciencia de que Carrasquilla no es tan berraco como él se creía o creíamos nosotros. No ha hecho absolutamente nada audaz. Es una figura decorativa para darle tranquilidad a la banca internacional. Y yo creería aquí, señores senadores, se lo propongo para que el mejor de ustedes lo haga. Aquí hay que hacer una especie de presión. Yo no sé si sea gritando o cacerolazo, o todo el mundo sale en un carro con la distancia, no sé, pero algo tenemos que hacer en las calles porque no nos podemos quedar aquí en este Zoom. Escuché muy bien. Sí ve que debemos, lo dicen los senadores, debemos apoyar. O sea, es que esto no es que Winter está inventando, no, los senadores están hablando, han hablado que, o sea, sanamente debemos de verdad apoyarlos a los 54 senadores que están detrás de la renta básica ya. O sea, no son una persona, son muchísimas las que van a ser beneficiadas, 9 millones. Entonces, Dios me lo bendiga. Recuerde que su canal, porque me han preguntado, Winter, ¿qué ha pasado con la renta básica? Pues esa es información de los propios senadores que han hablado y han dicho, eso lo han dicho, pues han hablado y han comentado respecto a la renta básica, que 9 millones de personas se beneficiarían con un salario mínimo. Dios permita que sea así y que ese proyecto sea aprobado. No olviden suscribirse, darle a la campanita y manito arriba. Dios me los bendiga.